Perú esconde lugares envueltos en misterio, donde los arqueólogos tienen prohibido excavar y la gente desaparece sin rastro. ¿Qué secretos ocultan? ¿Por qué el acceso está restringido? Hoy descubrirás los 10 lugares más prohibidos de Perú, y el número 1 te dejará sin palabras. No te lo pierdas y suscríbete para más misterios asombrosos. Comencemos. Número 10. La Isla de la Luna. Ubicada en el lago Titicaca, esta isla es considerada sagrada por las culturas andinas. Las autoridades han restringido el acceso para proteger los restos arqueológicos y los rituales ancestrales que aún se practican aquí. La Isla de la Luna, también conocida como Isla Coati, es un lugar donde se realizan ceremonias que han pasado de generación en generación, manteniendo viva la tradición de sus ancestros. Los mitos locales cuentan que esta isla fue creada por la diosa Luna, Mamaquilla, y es un sitio de gran importancia espiritual. Durante mi visita a los alrededores del lago Titicaca, hablé con algunos habitantes locales que me compartieron historias fascinantes sobre la isla. Me contaron que, aunque el acceso está restringido, de vez en cuando se pueden ver pequeñas barcas navegando hacia la isla, llevadas por chamanes que realizan rituales en secreto. Estas ceremonias buscan mantener el equilibrio y la armonía entre el mundo natural y el espiritual. La Isla de la Luna sigue siendo un lugar lleno de misterios y leyendas que continúan cautivando a quienes escuchan sus historias. Uno de los relatos más impactantes fue el de un chamán que afirmó haber sentido la presencia de los espíritus de los antiguos habitantes mientras realizaba uno de sus rituales. «La isla está viva», me dijo. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, y cada ceremonia es una conexión con nuestros ancestros. Estas palabras me dejaron una impresión profunda sobre la importancia cultural y espiritual de la Isla de la Luna. Pero, si crees que la Isla de la Luna es misteriosa, espera a escuchar sobre el siguiente lugar. Número 9. La Reserva Nacional de Tambopata. Este paraíso natural en la Amazonía peruana es hogar de diversas especies en peligro de extinción. El acceso está prohibido para evitar la explotación ilegal y proteger la biodiversidad única de la región. La Reserva Nacional de Tambopata es conocida por su increíble riqueza en flora y fauna, y es un lugar de vital importancia para la conservación del ecosistema amazónico. En una expedición previa, tuve la oportunidad de acercarme a los límites de la reserva y hablar con algunos de los guardaparques. Ellos me explicaron que la prohibición de acceso es crucial para evitar la caza furtiva y la tala ilegal, que amenazan la supervivencia de especies como el jaguar, la anaconda y varias especies de aves exóticas. Los guardaparques trabajan arduamente para monitorear y proteger el área, utilizando tecnología avanzada y patrullas constantes para asegurar que la reserva permanezca intacta. La conservación de Tambopata es un esfuerzo continuo que requiere la colaboración de científicos, conservacionistas y las comunidades locales. Una de las guardaparques me llevó a un mirador desde donde pudimos observar el denso bosque amazónico. Aquí en Tambopata, cada árbol y cada animal tiene un propósito, me explicó. Es nuestra responsabilidad proteger este paraíso para las futuras generaciones. La pasión y el compromiso de los guardaparques me dejaron una profunda admiración por su labor. Si creías que Tambopata es impresionante, el siguiente lugar te dejará sin aliento. Número 8. Las cavernas de Xihualaya. Se dice que estas cavernas en la región de Junín son el hogar de espíritus antiguos y peligros desconocidos. Los locales evitan acercarse, y el acceso está estrictamente controlado por las autoridades. Las cavernas de Xihualaya son un laberinto de túneles subterráneos que han sido objeto de numerosas leyendas y relatos de encuentros paranormales. Durante mi exploración en Junín, hablé con algunos habitantes que me contaron historias escalofriantes sobre las cavernas. Según ellos, aquellos que se han aventurado en el interior han experimentado sensaciones inexplicables y, en algunos casos, han desaparecido sin dejar rastro. Las cavernas están selladas
y solo unos pocos investigadores con permisos especiales pueden ingresar para estudiar sus misterios. La atmósfera en los alrededores de Xihualaya es inquietante, y es fácil entender por qué este lugar sigue siendo un enigma para muchos. Un anciano del pueblo me relató la historia de su abuelo, quien había entrado en las cavernas hace décadas y nunca regresó. Mi abuelo siempre fue curioso y valiente, dijo el anciano. Pero esas cavernas tienen algo oscuro. Desde entonces, nadie en nuestra familia se ha atrevido a acercarse. Las palabras del anciano me dejaron una sensación de inquietud y fascinación por los secretos ocultos en Xihualaya. Y si estas cavernas te parecen escalofriantes, espera a conocer la siguiente zona prohibida. Número 7. La zona prohibida de Machu Picchu. Más allá de las rutas turísticas, existe una zona prohibida en Machu Picchu que pocos conocen. Esta área es utilizada para investigaciones arqueológicas y está cerrada al público para evitar daños irreparables. Machu Picchu, una de las maravillas del mundo, aún guarda secretos que los arqueólogos continúan desentrañando. En una visita especial a Machu Picchu, tuve la oportunidad de conversar con algunos arqueólogos que me explicaron la importancia de la zona prohibida. Me contaron que esta área contiene restos y estructuras que aún están en proceso de excavación y estudio. El acceso está restringido para preservar estos sitios y permitir que los científicos realicen su trabajo sin interferencias. La investigación en la zona prohibida de Machu Picchu ha revelado detalles fascinantes sobre la vida y la cultura de los incas, y continúa siendo una fuente invaluable de conocimiento sobre esta antigua civilización. Uno de los arqueólogos me mostró algunos artefactos recientemente descubiertos, incluyendo herramientas de piedra y cerámicas decoradas. Cada pieza que encontramos nos ayuda a entender mejor cómo vivían los incas, me dijo. Es como armar un rompecabezas que ha estado perdido por siglos. Su dedicación y entusiasmo por la investigación me inspiraron a valorar aún más la importancia de preservar estos sitios históricos. Si crees que Machu Picchu guarda secretos, el próximo lugar es igual de intrigante. Número 6. El volcán Misti. Aunque es un atractivo turístico, hay áreas alrededor del volcán Misti que están prohibidas debido a la actividad volcánica y los riesgos asociados. Solo expertos vulcanólogos tienen acceso a estas zonas. El volcán Misti, ubicado cerca de la ciudad de Arequipa, es uno de los volcanes más emblemáticos de Perú y ha sido objeto de estudios científicos durante décadas. En mi visita a Arequipa, tuve la oportunidad de reunirme con algunos vulcanólogos que me explicaron los peligros de acercarse demasiado al volcán. La actividad volcánica es monitoreada constantemente y las áreas restringidas son esenciales para garantizar la seguridad de los visitantes y los investigadores. Los estudios realizados en el Misti han proporcionado información valiosa sobre la geología y la actividad volcánica en la región, y continúan siendo fundamentales para la prevención de desastres naturales. Uno de los vulcanólogos me llevó a un puesto de observación desde donde pudimos ver el cráter del Misti. Aunque parece tranquilo, el Misti es un volcán activo, me explicó. Siempre estamos atentos a cualquier señal de actividad para poder reaccionar a tiempo. La dedicación y la vigilancia constante de los vulcanólogos son esenciales para proteger a las comunidades que viven cerca del volcán. Si crees que la actividad volcánica es peligrosa, espera a escuchar la siguiente historia. Pero espera, ¿qué te está pareciendo este recorrido por los lugares más prohibidos de Perú? Espero que estés encontrando estos sitios tan fascinantes como intrigantes. Recuerda dar like, suscribirte y quedarte hasta el final porque el secreto mejor guardado puede estar justo delante de ti. Así que te animo a quedarte con nosotros hasta el final, para descubrir la historia completa de estos lugares enigmáticos. Seguimos. Número 5. La Isla de los Muertos. Situada en la costa norte, esta isla es conocida por sus macabras historias de desapariciones y rituales antiguos. Las autoridades han cerrado el acceso para proteger el sitio y evitar que más personas desaparezcan. La Isla de los Muertos, también conocida como la Isla del Diablo,
ha sido un lugar de misterio y miedo durante siglos. En una expedición en la costa norte, hablé con algunos pescadores locales que me contaron historias inquietantes sobre la isla. Según ellos, la isla está maldita, y aquellos que se aventuran en sus costas nunca regresan. La isla de los muertos está rodeada de leyendas sobre antiguos rituales y sacrificios humanos, y se dice que los espíritus de los muertos aún vagan por el lugar. Las autoridades han sellado la isla para evitar que más personas desaparezcan y para preservar el sitio como un recordatorio de su oscura historia. Uno de los pescadores, con un tono serio y cauteloso, me contó: mi abuelo solía contar historias de barcos que desaparecían en la niebla cerca de la isla. Decía que los espíritus vengativos atrapaban a los navegantes incautos. La expresión en su rostro mostraba la profunda creencia en estas leyendas, y me hizo reflexionar sobre el poder de las historias transmitidas a través de las generaciones. La isla de los muertos es un lugar donde la realidad y el mito se entrelazan, creando un aura de misterio que sigue fascinando a todos los que escuchan sobre ella. La historia y las leyendas continúan atrayendo a aquellos que buscan entender lo desconocido, pero las autoridades han tomado medidas para proteger a la gente y preservar el sitio. Si pensabas que la isla de los muertos es escalofriante, espera a conocer el siguiente lugar prohibido en nuestra lista. Número 4. El Valle de los Espíritus. Ubicado en los Andes, este valle está lleno de leyendas sobre apariciones y espíritus. Los locales creen que entrar en este valle trae mala suerte, y el gobierno ha restringido el acceso para proteger las tradiciones. El Valle de los Espíritus es un lugar de gran importancia cultural y espiritual para las comunidades andinas. Durante mi recorrido por los Andes, hablé con algunos ancianos de la comunidad que me contaron historias sobre el valle. Según ellos, el valle está habitado por espíritus guardianes que protegen la tierra, y aquellos que no respetan sus tradiciones enfrentan consecuencias graves. Las leyendas sobre el Valle de los Espíritus han sido transmitidas de generación en generación y continúan siendo una parte integral de la cultura andina. El acceso restringido ayuda a preservar estas tradiciones y a proteger el valle de la interferencia externa. Uno de los ancianos, con ojos llenos de sabiduría, me relató una historia sobre un joven que había desafiado las advertencias y entrado en el valle. El joven nunca regresó, dijo el anciano con voz solemne. Los espíritus lo tomaron como castigo por su insolencia. Estas palabras me dejaron una sensación de respeto y reverencia por las creencias y tradiciones que protegen este misterioso lugar. El próximo lugar prohibido te dejará igual de asombrado por sus misterios ocultos. Número 3. La ciudad perdida de Gran Pajatén. Escondida en la selva, esta antigua ciudad preincaica es un misterio para los arqueólogos. El acceso está prohibido debido a la difícil geografía y los esfuerzos de conservación del sitio. Gran Pajatén es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de Perú y continúa siendo objeto de fascinación y estudio. Durante mi exploración en la selva, tuve la oportunidad de conocer a algunos arqueólogos que trabajan en el sitio. Me explicaron que Gran Pajatén es una ciudad de estructuras de piedra intrincadamente decoradas con figuras de aves y seres humanos. La ubicación remota y la densa vegetación han dificultado el acceso y la investigación, pero los arqueólogos continúan trabajando para desentrañar sus secretos. La conservación de Gran Pajatén es esencial para preservar su legado histórico y cultural. Una de las arqueólogas me mostró algunas fotos de las estructuras que habían sido descubiertas recientemente. Cada hallazgo nos acerca más a comprender cómo vivían estas antiguas civilizaciones, dijo con entusiasmo. Es un trabajo arduo, pero cada descubrimiento vale la pena. Su pasión por la arqueología y la dedicación a preservar este sitio único me dejaron una profunda impresión. Si crees que Gran Pajatén es fascinante, espera a escuchar sobre las siguientes cuevas misteriosas. Número 2. Las Cuevas de Tres Cañones.
En la región de Apurímac, estas cuevas están llenas de arte rupestre y secretos ocultos. La entrada está prohibida para evitar el saqueo y preservar su estado original. Las cuevas de Tres Cañones son un tesoro arqueológico que contiene pinturas y grabados que datan de miles de años. Durante mi visita a Apurímac, hablé con algunos expertos en arte rupestre que me explicaron la importancia de las cuevas. Las pinturas y grabados representan escenas de la vida cotidiana, rituales y ceremonias de las antiguas culturas que habitaron la región. El acceso restringido es fundamental para proteger estas obras de arte de la erosión y el vandalismo. Las cuevas de Tres Cañones continúan siendo un sitio de gran interés para los arqueólogos y historiadores. Uno de los expertos me llevó a un área cercana desde donde pudimos observar algunas de las entradas selladas a las cuevas. Este lugar es un recordatorio de nuestras raíces y de la creatividad de nuestros ancestros, me dijo. Protegerlo es nuestra responsabilidad. Sus palabras resonaron en mí, destacando la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural. Y finalmente, el lugar más prohibido y enigmático de Perú, que te dejará sin palabras. Número 1. El Santuario de los Intocables, el lugar más prohibido de todos. Ubicado en una región remota de los Andes, se dice que guarda secretos ancestrales y artefactos invaluables. Solo un selecto grupo de investigadores tiene permitido ingresar, y su ubicación exacta es un secreto bien guardado. El Santuario de los Intocables es un enigma envuelto en misterio y tradición. En una de mis últimas expediciones, tuve la oportunidad de hablar con un investigador que había visitado el santuario bajo estrictas medidas de seguridad. La energía en ese lugar es palpable, me contó. Es como si estuvieras caminando sobre terreno sagrado. Los artefactos descubiertos en el santuario han sido descritos como impresionantes e invaluables, revelando aspectos de una civilización antigua que aún desafía nuestra comprensión. El acceso al Santuario de los Intocables está restringido para proteger su integridad y evitar el saqueo. La investigación continua en el lugar promete revelar más secretos y aportar valiosa información sobre la historia y la cultura de Perú. A medida que escuchaba las historias de aquellos que habían tenido la oportunidad de explorar el santuario, sentí una profunda admiración por el trabajo de los arqueólogos y la importancia de proteger estos sitios sagrados. Y si creías que esto era todo, aquí viene un lugar secreto del cual no podemos dejar de hablar. El Templo Oculto de Chavín de Huántar. Situado en los Andes peruanos, el Templo de Chavín de Huántar es uno de los sitios arqueológicos más antiguos y enigmáticos del país. Aunque la mayoría de sus estructuras son accesibles al público, hay áreas subterráneas y túneles que están estrictamente prohibidos. Estos túneles, conocidos como gallerías, fueron utilizados para ceremonias y rituales que aún son un misterio para los arqueólogos. Se dice que quienes se aventuran en estos túneles sin permiso pueden experimentar fenómenos inexplicables y sentir la presencia de antiguas deidades. En una de mis expediciones, tuve la oportunidad de hablar con un arqueólogo que ha pasado años estudiando el sitio. Los túneles de Chavín son un verdadero laberinto, me contó. Cada paso que damos dentro de ellos nos acerca más a los antiguos secretos de esta civilización. La atmósfera en estos túneles es tan misteriosa como fascinante, y el acceso está prohibido para proteger su integridad y evitar que se alteren las energías del lugar. El Templo Oculto de Chavín de Huántar es un recordatorio de los profundos misterios que aún quedan por descubrir en Perú, y su historia añade una capa adicional de intriga a nuestro recorrido por los lugares más prohibidos del país. Cada uno de estos lugares prohibidos en Perú guarda secretos que pocos han descubierto, ya sea para proteger su biodiversidad, resguardar reliquias ancestrales o preservar tradiciones milenarias. Su inaccesibilidad los hace aún más enigmáticos. ¿Cuál de estos lugares te sorprendió más? ¿Te atreverías a visitarlo si tuvieras la oportunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste este viaje por los misterios ocultos de Perú, dale like
y suscríbete para más contenido sobre los rincones más fascinantes del mundo. Y ahora, prepárate para descubrir otro lugar sorprendente. Haz clic en el video que aparece en pantalla.